Domingo 29 de junio del 2026, continuación de la lectura de la Biblia, libro segundo, Samuel. Is-Boset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl de Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, y el de otro Recat, hijo de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerón era también contado con Benjamín, pues los beeroritas también habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefit-Boset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recat y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recat y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y lo cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba, y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recat y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, no he de mandar yo su sangre en vuestras manos, y quitaros de la tierra. Ay. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y le cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el restanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, y hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó entre Judá 7 años y 6 meses en Jerusalén. Reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David tomó la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, el cual la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará a la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Mil hacia adentro. Y David había adelantado, y engrandeciéndose Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Irán había
Irán envía embajadores a David. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engendrado su reino por amor a su pueblo Israel. Los hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Y después que vino en Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, Sobá, Natán, Salomón, Idar, Elisua, Nefet, Jafía, Elisana, Eliada, Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos de David había sido ungido por rey sobre Israel. Hubieron todos los filisteos para buscar al rey, para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasí, y allí los venció David. Dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Efraín, consultando David a Jehová. Y él respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás en ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como te marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Seba hasta llegar a Gezer. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Paalas de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Cuando David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda la clase de instrumentos de madera que haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y cimbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió los bueyes, tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Entre Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Gateo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. David trae el arca de a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con jubileo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl,
miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así los hombres como mujeres, a cada uno como un pan y un pedazo de carne y una torta de paz, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de a tu padre y a toda su casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en tu casa, después de Jehová le había dado reposo de todos los enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: Tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que me saqué a los hijos de Israel en Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. En Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda, ahorita, en tienda, en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado hasta casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, porque el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo plantaré para que habite en su lugar, y nunca se han removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras. Y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, de- delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas esas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo.
Por tanto tú te has engrandecido, Jehová tu Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, y quien como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste tu pueblo, Israel, por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues Jehová Dios confirma para que siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y que siga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, ha hallado en su corazón. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para ser Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, los has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David extiende sus dominios. Después de después de eso, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metet Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moaditas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de caballo y 20,000 hombres a pie. Desjarreteó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria, en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos, y tomó, y tomó David los escudos de oro por, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén, asimismo a Beta y de Berotai, ciudad de Hadad-ezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, su hijo al rey David, para que saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer, y lo había bendecido porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que David había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amaselitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Reón, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. Reinó David sobre todo, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y Joab, el hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sacot, hijo Sacot, Sacot, Sadoc, hijo de Ahitoc,
y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Bondad de David hacía Mefiboseth. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haya yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David y el rey, y le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo su misericordia en Dios. Y Siba respondió el rey: Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado a los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará. Tu siervo Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micael, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Derrotas de amonitas y sirios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo aún Anún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia de Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David su siervo para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No envió David tus siervos a ti a reconocer, a inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces aún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó, les, le- les cortó los vestidos por la mitad de la barba, le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se les hizo saber esto a David, envió a cortárselos, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dieran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se había hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a un sueldo a los sirios de Bet-reón y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Itztod 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Joab, de Reón, de Istod y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla enfrente de la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaú su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pudieron más que yo, tú me ayudarás. Y si los
hijos, y si los hijos de Amón pudieron más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y se acercó Joab y el pueblo con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante a Abisaí, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que había sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió Hadad Ezer e hizo salir a los siervos que estaban al lado de Éufrates, los cuales vinieron a Elat, llevando por jefe a Sobad, general del ejército de Hadad Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Y pasando el Jordán vino a Elén, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel cuando David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Ezer como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel, y le sirvieron de allí en delante de los sirios, temieron ayudar más a los hijos de Amón. David Betsabé. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terreno a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliad, mujer de Urías Heteo. Y entró, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estatuto de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no ha venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a su casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despachará. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Juan una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo que más reció de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sintió la ciudad, y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo,
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los estatutos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais los que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal, no echó una mujer del muro, un pedazo, una rueda de molino, y murió en Tebes. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás también, tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Ven que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también su siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espalda consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías de su marido Urías era muerto, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.